¿sí? En este corte histológico tendríamos ahí las tres capitas. Esta interna pequeñita, túnica íntima, túnica media y de aquí para allá túnica adventicia. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, muy bien. Interna, media y adventicia, ¿sí? Interna, media y adventicia. Listo. Entonces, señora, Íntima. en la arteria es mucho más gruesa. Vamos a comparar una arteria con una vena. A ver si lo puedo hacer. Las arterias las podemos comparar fácilmente con las venas. Generalmente en los tejidos o en los órganos, no, lamentablemente no tenemos acá venas. Pero miremos acá mismo para que puedan ver. Cuando hacemos el recorrido a través del vaso sanguíneo, la arteria está acompañada por una vena. Generalmente todas las arterias están acompañadas por una vena. Entonces acá en este corte tenemos grasa, mírenlo ahí, ¿cierto? Y acá. Acá tenemos, mira, un vasito arterial, mira acá. Para que usted se dé cuenta, vea. Esta es la arteria, esta puede ser la vena o el vaso linfático, una de estas dos, mire, esta es una vena, ¿sí? Y este es un vaso linfático, arteria, vaso linfático y vena. Miremoslo acá, con mayor aumento. Entonces, empecemos con la arteria. Mira. La arteria se caracteriza porque la capa muscular, ¿cómo es? Es gruesa. Pero si lo compara con la vena, fíjese, la vena tiene una capa muy delgadita, una o dos fibritas musculares, lo más grueso es la túnica adventicia. O sea, esta es vena, correcto, esta de arriba es arteria, correcto, y esta de la mitad es un vaso linfático. ¿Ok? ¿Cómo diferencio el vaso linfático de la vena? La vena tiene glóbulos rojos, el vaso linfático no tiene nada porque ahí no hay esto, son glóbulos rojos. Entonces, el vaso linfático no tiene glóbulos rojos. Eso básicamente es la diferencia. Entonces, aquí en este corte histológico de arteria, y a pesar de que es una arteria de gran calibre, estamos viendo también todas las estructuras. Hay una gran cantidad de grasa, vasos sanguíneos, la arteria de gran calibre. ¿Vaso linfático es el que tiene los glóbulos? No tiene. No tiene glóbulos rojos. Y esto es una arteria y lo que está aquí adentro son glóbulos rojos. Esa es la diferencia. Y entonces estos son glóbulos rojos. Con mayor aumento, pues se ven perfectos. Como si estuviéramos viendo un proceso sanguíneo. Glóbulos rojos. Dentro de la arteria. La pared de la arteria. ¿Ok? Hay la gran mayoría de glóbulos rojos dentro del vaso. Entonces ahí está la túnica íntima, este pedacito, todo esto sería túnica media. Bueno, entonces bajo este criterio los vasos sanguíneos se dividen por su tamaño. Las arterias, hablamos de las más pequeñitas que serían las arteriolas, un segundo grupo que son metarteriolas, arterias de pequeño calibre, de mediano calibre y arterias de gran calibre. Digamos, ese sería el constituyente desde el pequeñito hasta el más grande. Las venas lo mismo. Venas se dividen en vénulas, venas de pequeño calibre, venas de mediano calibre y venas de gran calibre. Cuando hablamos de vasos linfáticos, estamos hablando entonces de un sistema que tiene exactamente la misma condición que las venas. Los vasos sanguíneos linfáticos son exactamente iguales a las venas. Diferencias importantes en constitución. La arteria tiene una capa muscular desarrollada, entonces el músculo es bastante desarrollado acá. Aquí el músculo es delgadito, pero lo más desarrollado aquí es la túnica adventicia. Diferencias específicas, entonces, esas dos capas. Otra diferencia, las arterias de mediano calibre tienen valvas. Las valvas son unas proyecciones del endotelio que forman unas válvulas cuya función es evitar que la sangre se devuelva por la poca presión.
¿correcto? Entonces el epitelio en la túnica íntima se proyecta formando las valvas. O sea que el endotelio más el tejido conectivo se proyectan, forman unas proyecciones papilares que forman esas valvas, y esas valvas forman las válvulas venosas. El efecto de esas valvas venosas, ¿cuál es? Evitar que la sangre se regrese, porque cuando la sangre va subiendo de abajo hacia arriba, va con muy poca presión. Entonces ese mecanismo es el que hace que la sangre retorne. Bueno. Los vasos linfáticos se catalogan en lo mismo. Entonces tenemos vasos linfáticos capilares. Vasos linfáticos de pequeño calibre, de mediano calibre, vasos linfáticos de gran calibre, que son dos. Los de gran calibre son dos: el conducto linfático torácico, y el conducto linfático derecho. ¿Ok? El conducto linfático torácico y el conducto linfático derecho son los dos vasos sanguíneos linfáticos del mayor calibre. Bueno. ¿Todo tiene que tener? Los vasos linfáticos tienen todas las túnicas. Sí, igualita el capilar, los vasos linfáticos tienen la misma estructura de las venas. Es exactamente ver una vena. ¿Qué diferencia hay? El vaso linfático no lleva células sanguíneas, en cambio la vena sí lleva células sanguíneas. ¿Cuál es el objetivo del vaso linfático? Pasar la linfa a través de los órganos linfoides para enriquecerlos de linfocitos. O sea que en la linfa sí van linfocitos, pero no van glóbulos rojos. Excepto en una especie, en los bovinos, donde sí están intercalados los ganglios linfáticos en la linfa, y luego las células. Perfecto. Hablemos entonces del sistema. El sistema es circulatorio. Entonces, ¿qué hace la arteria? La arteria saca la sangre. ¿De dónde? Del corazón hacia todos los tejidos, ¿cierto? Y las venas, ¿qué tienen que hacer? Recoger la sangre y traerla toda ¿a dónde? Al corazón. Ese es básicamente el efecto circulatorio. Pero entre las arterias y las venas existen unos vasos que comunican, y son el 90% del sistema circulatorio. Resulta que estos tres son una pequeñísima cantidad comparado con lo que vamos a ver. La mayor cantidad de vasos sanguíneos existentes en el organismo son los llamados capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos son unos vasos muy sencillos, ¿correcto? Los capilares sanguíneos son unos vasitos muy sencillos que están constituidos por una membrana basal de tejido conectivo y encima de la membrana basal un epitelio de revestimiento. Entonces aquí vemos el vasito sanguíneo con el epitelio de revestimiento. Entonces, capilar es denominado cuando solamente a través de la luz pasa un glóbulo rojo. O sea que para que sea capilar, el tamaño es básico, solamente permite el paso de ¿qué? De un glóbulo rojo. Ese capilar tiene varias características. Puede ser, si el epitelio de revestimiento es pegadito, tiene célula y célula, decimos que ese capilar es continuo. Pero se puede dar el caso en que, mire, se separa célula de célula, ¿sí lo ven? Las celulitas son separadas y como otras células entonces se separan. Este capilar sería discontinuo, se llama así, discontinuo. Y hay una tercera posibilidad donde las celulitas están separadas, pero la membrana también está separada. Mira, hay un hueco ahí en la membrana de manera que eso permite que salga la sangre acá o el suelo sanguíneo. Este tercer capilar es fenestrado. Fenestrado quiere decir que tiene esos huequitos, como un colador.
sea que capilares sanguíneos hay de tres tipos: continuos, discontinuos y el tercer tipo, que son los llamados capilares fenestrados. ¿Ok? Entonces, elemento clave: para que sea capilar solamente permite el paso de ¿qué? De un glóbulo rojo. Eso es clave, porque vamos a ver que la diferencia entre el capilar y el segundo tipo de vasos de estos son los llamados sinusoides. O sea que hay otro grupo, primero capilares y segundo sinusoides. ¿Qué es un sinusoide? Es un vasito sanguíneo que tiene un mayor calibre, permite el paso de 2 o más glóbulos rojos, o sea que es más grande.